bienvenidos al podcast de Soma. En cada episodio encontrarás información sobre las condiciones relacionadas con problemas de movilidad a través de entrevistas, relatos y pláticas con expertos con la finalidad de conocer más acerca del significado de vivir con enfermedades como el Parkinson, temblores, distonías o ataxias, y ampliar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que las presentan. Este es un espacio para conectar, conocer y ayudar. Síguenos y ayuda a Soma a compartir esta información y así contribuir a crear conciencia y visualizar a las personas con esta problemática. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Soma, en el que vamos a tratar uno de los puntos más importantes en cuanto a los síntomas que tienen los pacientes con enfermedad de Parkinson y que pueden ser también una fuente importante de incapacidad. Inclusive el 50% de los pacientes que tienen este tipo de síntomas no motores dicen que pueden ser más graves o más incapacitantes que los mismos síntomas motores de la enfermedad, y que pues también es importante el tratamiento de estos síntomas no motores para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y también impactar en forma indirecta en la mejoría de los síntomas motores. Para esto, el día de hoy tenemos a 3 expertos en la materia hablándonos sobre cómo podemos identificar y cómo podemos tratar este tipo de síntomas no motores en los pacientes con esta condición médica que es la enfermedad de Parkinson. Y tenemos pues como un primer experto a la doctora Luz Gabriela Lira Jaime, que es una neuróloga certificada que hizo su especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 25 May Monterrey, y también tiene un curso de alta especialidad en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde, con el doctor Carlos Zúñiga. Doctora Gabriela, bienvenida. ¿Gusta aportar algo más de lo que he dicho? Muchas gracias, doctor. No, pues muy bien, muchas gracias por esta bienvenida. Ok, muchas gracias. Tenemos también al doctor Gerardo Chavira Hernández, neurólogo certificado, que está trabajando actualmente en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE y que hizo su especialidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y también cursó el alta especialidad en movimientos anormales en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, doctor Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar otra vez en el podcast de Soma. Muchas gracias, doctor. Y por último tenemos, como dicen, not last, not less, el doctor Leonel Villa Villegas, un médico geriatra ya certificado que se formó en la clínica del IMSS, el Hospital General Regional número 49, y que actualmente también es parte de los que están realizando el curso de alta especialidad de los movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, doctor Leonel. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar participando en los podcasts de Soma. Pues muchas gracias, bienvenidos. Y pues bueno, para empezar, pues bueno, estábamos comentando de la importancia que tienen estos síntomas no motores en pacientes con enfermedad de Parkinson, y que sabemos que probablemente por lo menos en el 90% de los pacientes que empiezan con síntomas motores, estos pacientes ya tienen por lo menos un síntoma no motor de la enfermedad, y que seguramente a lo largo del transcurso del trayecto de la condición de los pacientes se van a ir aumentando tanto el número de este tipo de síntomas como la gravedad de los mismos. De hecho, hay algunos que cuando los vemos en conjunto podríamos estar pensando o sospechando en que
pudieran ser la manifestación inicial de un Parkinson con manifestaciones no motoras, y que probablemente, si los detectamos en su conjunto, van a desarrollar con el tiempo, o el paciente va a tener riesgo de desarrollar una enfermedad de Parkinson. Entonces, pues bueno, me gustaría empezar con una pregunta dirigida a la doctora Gaby, de por qué cree que es importante el diagnosticarlos y el tratarlos. Es importante el diagnosticar este tipo de alteraciones e inconformidad que provoca a los pacientes, porque se considera que son más incapacitantes los síntomas no motores que los motores, ¿sí? Muchos de los pacientes o muchas de las personas que ve, médicos que ve a estos pacientes, da por hecho que pueden tener este tipo de síntomas y que tienen que vivir con ellos, siendo que estos son los más molestos en día a día para estar. Por ejemplo, se les puede presentar como un síntoma normal que el paciente tenga constipación y esto desencadena muchas otras cosas, ¿sí? Actualmente pues se considera que esto es de los más importantes que se deben de tratar, no dejar aparte los motores, pero estos son los síntomas que más incapacidad nos provocan con el tiempo, ¿sí? Y los que más alteran no solamente la vida del paciente, sino la vida de los familiares y de los cuidadores principales. Muchas gracias, doctora Gaby. Muy interesante estos planteamientos que nos está estableciendo, que son muy necesarios también considerar para cuando vamos a consulta los pacientes o los familiares de los pacientes con el médico para platicar precisamente de estos síntomas y cómo pueden estar afectando la vida del paciente. Por ahí también dicen que probablemente algunos de esos síntomas el paciente no los refiere si en un momento dado no se les interroga. ¿Qué opina de esto, doctor Leonel, sobre que hay que interrogarlos directamente para saber si están o no presentes? Claro, de hecho, como bien menciona el doctor, es un problema muy importante. Ya retomando un poco lo que la doctora Gaby nos menciona, que en ocasiones los médicos, los profesionales omitimos, ¿no? Y damos por hecho que el paciente, su mayor queja quizás sea un trastorno motor. Entonces, se ha reportado, por ejemplo, que hasta un 40% de los médicos no interroga específicamente sobre un síntoma no motor. Entonces, de ahí que, híjole, se nos escapen muchos diagnósticos que merman la calidad de vida de los pacientes. Por eso es muy importante que protocolicemos siempre ante un paciente con enfermedad de Parkinson, pues indagar, ¿no?, en cualquier problema que pudiera tener, no solamente del trastorno motor, sino también problemas en alteración del gusto, del aroma, qué tan frecuente tiene problemas por náusea, vómito, malestar gastrointestinal, constipación, entre otros, ¿no? Muchos síntomas que pues, discutiremos. Entonces, sí es vital, por no decir trascendental, poder tener identificado en todos nuestros pacientes pues, las molestias por cualquier índole, para evidentemente darles un tratamiento, ya sea farmacológico o no, y poderle ayudar pues a que disfrute el día a día, ¿no? Que no sea una razón para que pase un mal rato. Muchas gracias, doctor Leonel, por su participación y comentarios tan valiosos para nuestro auditorio. Y también creo que pues hay algunos que probablemente sean síntomas que son más graves para los pacientes o que hay que tener más cuidado para ello. Y quisiera preguntarle al doctor Gerardo, de acuerdo con su criterio, con su experiencia, ¿cuáles cree usted que puedan ser de estos síntomas no motores los más problemáticos para el paciente, doctor Gerardo? Bienvenido. Sí, definitivamente la mayoría de pacientes que tienen parkinsonismo y enfermedad de Parkinson se quejan mucho de síntomas que son difíciles de tratar, inclusive como son el dolor, la apatía, ¿sí? La fatiga. Los pacientes con Parkinson tienen mucha fatiga
y algunos síntomas que se pueden ver de manera tardía en la enfermedad, que como es el deterioro cognitivo y la demencia, que si bien pudieran estar en etapas tempranas de la enfermedad, son síntomas que suelen avanzar o suelen ser mucho más presentes después de 5 a 10 años de la enfermedad. No solo eso, conforme la evolución de los pacientes con enfermedad de Parkinson y el tratamiento con terapia dopaminérgica, los pacientes pueden llegar a tener fluctuaciones no motoras y que los síntomas sean más intensos, esos que mencionábamos, apatía, dolor, depresión, ansiedad, cuando se va el efecto del levodopa. Entonces, definitivamente estamos ante una constelación de síntomas que progresan junto con la enfermedad y que requieren tratamientos diferentes a la terapia de los síntomas motores. Muchas gracias, doctor Gerardo. Entonces, sí es importante identificar pues cada uno de estos síntomas no motores y probablemente tener para cada uno de ellos estrategias terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para reducir el impacto que tienen estos mismos tanto en la vida y la calidad de vida del paciente como en los síntomas no motores, de acuerdo a lo que nos han comentado. Entonces, sería, yo creo, muy importante el poder tal vez comentar en los siguientes minutos, si ustedes están de acuerdo, de cuáles podrían ser las cosas que nos ayudan a mejorar estos síntomas, cuáles son los síntomas primeramente y cómo los podemos tratar tanto desde el punto de vista farmacológico como no farmacológico. Y pues me gustaría, por ejemplo, preguntarle a la doctora Gaby, ¿qué nos puede decir sobre precisamente el manejo de esta diversidad de síntomas? ¿Cuáles son los síntomas autonómicos que podemos encontrar y cuál es el manejo tanto farmacológico como no farmacológico de estos síntomas? Le agradecería mucho si compartiera con nosotros su experiencia, doctora. Claro que sí. Hablando de disfunción autonómica, podemos encontrar diferentes síntomas. A veces no pensaríamos que forman parte de ello, pero no nada más se trata de una alteración en la presión arterial, ¿sí? También los síntomas autonómicos involucran las disfunciones gastrointestinales, las alteraciones sexuales, ¿sí? Alteración también en la termorregulación, así como la disfunción urinaria, ¿sí? Hablando de los problemas en la tensión arterial o las anormalidades en la tensión arterial, encontramos varias, ¿sí? Que incluye la hipotensión ortostática, la hipertensión nocturna, también la hipotensión postprandial. Estos son cambios, regularmente son los que mayor identificamos o relacionamos con una disfunción autonómica. También tener en cuenta que las disfunciones autonómicas se pueden presentar en cualquier fase de la enfermedad, pero es más frecuente tenerla en la fase ya motora, ¿sí? Pero puede estar en cualquier fase. Hablando de la hipotensión ortostática, más del 50% de los pacientes van a presentarla, ¿sí? Y hablando también ya de un poco de los tratamientos que pudiéramos tener en cuenta, se ha hablado mucho de algunos tratamientos, principalmente, o el que más se ha relacionado con el éxito del tratamiento es el uso de fludrocortisona, pero no tener en cuenta que no nada más es un tratamiento farmacológico, ¿sí? También tenemos que tener medidas no farmacológicas, principalmente porque la hipotensión ortostática se ha relacionado mucho con caídas en este tipo de pacientes. Tener en cuenta que los inhibidores de la acetilcolinesterasa también nos pueden ayudar, la desmopresina. Y algo que bajo costo y también efectivo, que a veces no echamos de mano siempre, podemos usar piridostigmina, hablando de la hipotensión ortostática y el uso de la piridostigmina, se relaciona que tal vez compite con la fludrocortisona en eficacia. Ok. Hablando de mareo ortostático, de hipotensión ortostática, porque estamos pues obviamente comunicándonos con el público en general, con pacientes. Okay. ¿Podría explicar un poquito más a qué se refiere esto? Claro que sí. Ajá, adelante, doctora. Muy bien, hablamos de una hipotensión ortostática, voy a hablar términos comunes, que se nos baje la presión justamente cuando nosotros estamos poniéndonos de pie
de una silla o de la cama, ese mareo que siento al ponerme de pie y que mis vasos sanguíneos no lleguen a tolerar el aumento de, bueno, más bien el ponerme de pie y hagan que tenga un mareo. Esto también muy relacionado a las caídas que presentan los pacientes. O sea, se les baja la presión, se marean y sienten que... Y se tienen que agarrar de algún lado. Sí, correcto. Y para esto entonces las medidas farmacológicas hay diferentes como son, como dijo, la fludrocortisona, la piridostigmina, que ese también se utiliza a veces en pacientes con miastenia gravis, pero en este caso nos ayuda a mejorar la hipotensión ortostática, ¿verdad? Sí. ¿Y las medidas generales, doctora, cuáles serían? Claro, tenemos que, si ya sabemos que se nos va a bajar la presión, cuando nos ponemos de pie tenemos que reincorporarnos lentamente, tener cuidado al reincorporarse, siempre tener apoyo, el uso de dispositivos de apoyo alrededor de la cama, tener sillas fijas, no móviles, también nos ayuda a tener un mayor control para esto. Ok, muchas gracias. Ahorita regresamos entonces con usted un poquito con los síntomas autonómicos. Nos faltaría a lo mejor algo sobre los gástricos y los urinarios, pero antes de esto me gustaría que el doctor Gerardo nos hablara también, creo que es un aspecto importante, la cuestión mental del paciente, sobre todo en cuanto a cognición o lo que es memoria, atención y todas estas funciones. ¿Nos podría hablar un poquito del tratamiento, de la identificación, el tratamiento de estos síntomas y las medidas también generales y farmacológicas? Claro, con gusto. Bueno, es un síntoma bastante frecuente. De hecho, se cree que en etapas tempranas 1 de cada 3 pacientes que acude a consulta tiene ya un poco de problemas atencionales o fallas atencionales o problemas cognitivos de memoria, por así decirlo, y que los síntomas pueden avanzar de manera lenta conforme la enfermedad avanza. Son mucho más evidentes después de 5 o 10 años de la enfermedad y se hacen pues definitivamente síntomas que requieren tratamiento médico. Hay varios tipos de medicamentos para esto. Hay medicamentos tomados y en parche aquí en México. Tomados tenemos el donepezilo y la galantamina, y en parche tenemos la ribastigmina. Los 3 medicamentos son medicamentos que inhiben la acetilcolinesterasa, que es una enzima que degrada a la acetilcolina. Aquí lo interesante es que los medicamentos hacen que haya más niveles de acetilcolina en el cerebro, que es un neurotransmisor que mejora la memoria y la atención en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, subiendo el neurotransmisor de acetilcolina es que estos medicamentos mejoran los síntomas en los pacientes. El que tiene más evidencia de los 3 es la ribastigmina, que es en parches. Es el que más, por así decirlo, pudiera ser eficaz según los estudios médicos hasta hoy en día. Y también mejoran algunos aspectos además de la memoria de los pacientes. Por ejemplo, mejora la ribastigmina la apatía y también un poquito la atención y la marcha de los pacientes. Se ha visto que los pacientes caminan un poquito mejor, entonces son medicamentos que en general nos ayudan con la cognición de los pacientes, con la memoria, con la atención y un poquito con otros síntomas no motores que también son molestos para los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Y en ese mismo sentido, pues también nos gustaría, sobre todo porque las personas mayores son más susceptibles de todo este tipo de trastornos neuropsiquiátricos, que son parte también del espectro del paciente geriátrico. Nos gustaría, doctor Leonel, que nos hablara un poquito con respecto a los síntomas psiquiátricos, ansiedad, depresión y psicosis. ¿Qué nos puede decir sobre la identificación, el tratamiento general y el tratamiento también dirigido con fármacos? Claro, un gusto. Es un problema muy importante en los pacientes con enfermedad de Parkinson, dado que ya de por sí el simple hecho de, digamos, ¿no? un paciente normal sin esta enfermedad es muy frecuente que llega a desarrollar síntomas por tristeza, incluso por decaimiento, falta de motivación, falta de el interés, que tiene mucho que ver, ¿no? Esta sensación de apatía con la depresión. No se diga que estén muy ansiosos, nerviosos, preocupados.
no solo por las enfermedades, sino por lo que ocurre alrededor. En un paciente con enfermedad de Parkinson, estos síntomas pues afloran muchísimo más, ¿no? También se nos menciona que pueden estar presentes años incluso antes de que los síntomas motores aparezcan. Entonces, identificarlos en el día a día es de suma importancia, dado que sabemos que nuestro adulto mayor mexicano pues es muy propenso a que su calidad de vida pues decline de forma muy importante a raíz de síntomas por tristeza, aislamiento, nerviosismo, preocupación, ideas que nos agobian. De hecho, se menciona, ¿no?, que la depresión en general es una enfermedad tan discapacitante como puede ser cualquier otra. Entonces, no dejemos de lado de este dato, pues para el momento de nosotros ir a consulta, pues mencionárselo al doctor. Un adulto mayor no tiene por qué sentirse triste, ansioso de forma que repercuta en sus actividades diarias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando llega un paciente con enfermedad de Parkinson, es de vital importancia tomar herramientas de escrutinio, de pesquisa, les llamamos, para justamente mediante algunos cuestionarios, preguntas sencillas, tanto como se siente triste, ha estado deprimido, se siente nervioso, tiene miedo a algo en especial. Ya con estas 4 preguntas, pues seguramente algún paciente nos podrá dar una orientación de cómo se siente. Una vez que se identifica como tal el síntoma general, pues también sabemos que hay algunos criterios que es importante considerar para nosotros dar el diagnóstico, ¿no?, de un trastorno depresivo, un trastorno ansioso o uno mixto que incluya los dos. Esto por un lado. Ahora, hablando de la psicosis, que también es algo muy importante, que muchas veces llegan los pacientes a la consulta y no es tanto el paciente quizás, sino el familiar quien se puede preocupar, ¿no?, además por el simple hecho de que su familiar esté observando o escuchando cosas que pudieran no concordar con la realidad. Entonces son síntomas muy discapacitantes, no solo para el paciente, sino para los cuidadores o los familiares próximos a la persona mayor que tiene enfermedad de Parkinson. De ahí pues que el tratamiento, existen muchísimas herramientas, por no mencionar, por ejemplo, ahorita los fármacos, el simple hecho de que acompañemos a nuestro adulto mayor, platiquemos, hagamos actividades lúdicas con ellos, recreativas, etcétera. Este tipo de circunstancias pueden mejorar el estado de ánimo. Hablando de los medicamentos, también decimos, en la enfermedad de Parkinson se han estudiado algunos fármacos prototipo que son ampliamente conocidos por los médicos, ¿verdad? En ese sentido, hay 2 grandes familias que nosotros llamamos como inhibidores de la recaptura de serotonina y medicamentos duales que hoy en día juegan un papel muy importante en el control de estos síntomas. Entonces, una vez identificado estas molestias de depresión o ansiedad, podemos hacer mano de estos 2 grupos farmacológicos que hoy en día tienen cierta evidencia, en específicamente algunos de ellos, que el médico pudiera recomendarles a su paciente. Ahora bien, no es como una receta de cocina, ¿verdad? Es importante que nosotros individualicemos a cada paciente viendo su queja. Por decir algo, si mi paciente está muy triste, desanimado, con falta de motivación, pues buscar un medicamento que actúe, ¿no?, por la vía de la motivación. O por ejemplo, es muy común que el adulto mayor con enfermedad de Parkinson tenga problemas deglutorios. Va muy de la mano con la terapia de rehabilitación para que no tenga problemas de atragantamiento y estimular su apetito con ciertos medicamentos que favorecen el que el paciente tenga más apetito y mejor estado de ánimo, ¿no? O por el contrario, si son simplemente los síntomas ansiosos, también hay medicamentos con cierta especificidad para ese tipo de síntomas que pienso yo podemos dar de forma paulatina para mejorar la sintomatología. Entonces, hablando de esto rápidamente, de la depresión, ansiedad y finalmente de la psicosis, también hoy en día, cuando estos síntomas son tan agobiantes, tan preocupantes y no se diga presentes en los adultos mayores, hoy en día hay un grupo de medicamentos también muy estudiado en literatura, por ejemplo, hecha en Estados Unidos, que nos dicen que hay ciertos medicamentos como antipsicóticos, la clozapina, pimavanserina, incluso la quetiapina, que podemos hacer mano para ayudar en la alucinación del paciente o la agitación psicomotriz que tengan, sin tantos efectos adversos, hablando, ¿no?, de los síntomas motores. Muchas veces nos limitamos a dar un tratamiento específico para la psicosis, dado que las herramientas que hoy en día tenemos causan en ocasiones muchos síntomas motores como el temblor, como la rigidez, la falta de equilibrio,
entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, estos 3 medicamentos hoy en día sabemos son los mejores para estos pacientes y al menos 2 de ellos los contamos en el país, como es la clozapina y la quetiapina, que podemos hacernos manos de su uso, ¿verdad? Para los pacientes. Ojo con los medicamentos, sabemos que tienen también ciertos efectos adversos. Será importante siempre monitorizarlos dependiendo del medicamento que usemos. Muchas gracias, doctor Leonel. Y aprovechando su excelente comentario sobre precisamente esta psicosis en los pacientes, que a veces puede ser paroxística o puede ser aguda, como en una forma de delirio, que puede ser también por los fármacos o también por procesos de infecciones urinarias o inclusive constipación intestinal. Me gustaría regresar con la doctora Gabriela, que nos terminara de comentar sobre los síntomas autonómicos y cómo pueden impactar precisamente en otros síntomas no motores y también en los síntomas motores. Adelante, doctora Gaby. Claro que sí. Muy bien. Hablando de disfunción gastrointestinal, no nada más nos referimos al estreñimiento, ¿sí? También nos referimos a la disminución del apetito, náuseas, vómitos. De hecho, parte de nuestro interrogatorio como médicos tiene que involucrar todo esto. Tenemos que preguntarle al paciente, ¿ha tenido náuseas sin alguna explicación? Vómitos, pérdida de peso. Además pasa algo muy importante. Relacionado con los problemas autonómicos, tenemos una disminución del vaciamiento gástrico. ¿Qué es esto? Que se vacía literalmente el estómago muy lento. Tener en cuenta que los medicamentos para la enfermedad de Parkinson, en el parkinsonismo también usamos dopaminérgicos, levodopa principalmente, el cual necesita pasar al intestino para su absorción. Al tener un vaciamiento lento, no permitimos una adecuada absorción de los medicamentos que nos ayudan con los síntomas motores y no motores. Entonces vamos a pensar que el medicamento no nos está funcionando, cuando en realidad tenemos un síntoma no motor, que es este lento vaciamiento que no nos está permitiendo que se absorba adecuadamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que puede ser que el medicamento o las dosis sean adecuadas, pero tengamos este síntoma no motor que nos esté ahí dificultando avanzar en esto. Aparte, también presentamos disfagia. ¿Qué es eso? Problemas para pasar la comida, que muchos de nuestros pacientes a veces dicen, no, pues sí, a veces, de vez en cuando lo presento. Para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos ciertas terapéuticas que principalmente van a ser sintomáticas referido al vaciamiento gástrico, que nos van a ayudar, que es el usar también la terapia dopaminérgica. Podríamos tener o usar en la mano, poder diluir el medicamento para una mejor absorción. También acelerar el vaciamiento gástrico con medicamentos. También usamos la piridostigmina para poder acelerar el vaciamiento gástrico. Para la constipación podemos usar también medicamentos para prevenir el estreñimiento, ¿sí? que son muy frecuentemente utilizados en este tipo de pacientes. ¿Okay? Aparte de esto, también podemos tener problemas infecciosos relacionados con estos síntomas gastrointestinales. Podemos también tener una degeneración del medicamento que estamos tomando para la enfermedad de Parkinson, hablando de levodopa, porque se destruye en el intestino y no se absorbe adecuadamente, que se le llama que hay un sobrecrecimiento bacteriano asociado a esto. Entonces es importante referirlo. Si ustedes, pacientes con enfermedad de Parkinson, tienen algunos de estos síntomas, hacérselo saber a su médico. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también me interesaría, yo creo que el doctor Gerardo nos puede también hablar sobre, en general, yo creo que puede hablarnos de todos los trastornos del sueño que también pueden impactar en el día a día de los pacientes. No sé, doctor Gerardo, ¿qué nos puede decir al respecto?
Sí, definitivamente el sueño y el despierto son de los síntomas que más se afectan en pacientes con enfermedad de Parkinson. Tenemos, por ejemplo, que los pacientes pueden tener insomnio por la noche, pueden cursar con somnolencia diurna excesiva, es decir, se quedan dormidos fácilmente durante el día, y eso es un círculo vicioso que se vuelve: no duermo por las noches y por el día estoy muy dormido y con mucho cansancio, ¿no? También los pacientes pueden tener concomitantemente algo que se llama apnea obstructiva del sueño. Esto lo sospechamos en pacientes que roncan por la noche y que durante el día están muy somnolientos, con dolor de cabeza y con empeoramiento de algunos síntomas cognitivos como la atención, por ejemplo. Entonces son pacientes que por la noche dejan de respirar durante el sueño, y esto puede llevar a falta de oxigenación cerebral y algunas complicaciones y mayor deterioro cognitivo, ¿no? Se ha visto que la apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo para enfermedades degenerativas y cardiovasculares. Entonces siempre hay que preguntarla y sospecharla en los pacientes. También tenemos otros síntomas como los trastornos conductuales del sueño REM o sueño MOR, que se llama sueño de movimientos oculares rápidos. Son trastornos durante el sueño en el cual normalmente las personas cuando dormimos no nos movemos, porque imagínense, si nos moviéramos sería un problema, ¿no? Con los sueños que tenemos. Entonces los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen tono muscular y tienen movimientos durante esta fase de sueño en la que regularmente soñamos y no deberíamos movernos. Entonces se vuelve problemático que el paciente se mueve mucho por la noche, patalea, actúa a los sueños, a veces tira golpes a la persona que está durmiendo con él, su pareja en la mayoría de las ocasiones, y se llega a caer de la cama. Entonces son síntomas que también son bastante discapacitantes. Sueños vividos, pesadillas, todo esto. Por lo general, voy a hablar un poco de los tratamientos que tenemos para algunos de los sueños, trastorno conductual del sueño REM. Lo que más ha demostrado que tiene mejoría son las benzodiazepinas, pero también podríamos intentar con medicamentos como la ribastigmina, que mencionamos que sería para lo cognitivo, y también con melatonina, un poco menos de evidencia la melatonina y con dosis un poquito más altas. Para el trastorno de apnea obstructiva del sueño, lo que ha demostrado mejor eficacia es la presión positiva de la vía aérea durante la noche. Son aparatos especializados que el paciente utiliza durante la noche como tipo mascarillas, que otorgan al paciente presión y aire para que la vía aérea no colapse y el paciente no deje de respirar por las noches y definitivamente tenga buena oxigenación y no tenga apnea de sueño durante la noche. Y para los síntomas del insomnio, pues podemos utilizar diferentes medicamentos, ¿no? Tenemos medicamentos como la quetiapina, que da un poco de sueño, algunos medicamentos como la rotigotina que utilizamos para los síntomas motores pudieran ayudarnos con esto. Terapia cognitivo-conductual, mencionar lo que mencionaba el doctor Leo, es muy importante. El ejercicio físico, la actividad física, mejorar el estado de ánimo, muchas veces mejora el sueño de los pacientes. Entonces tenemos medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Dependerá aquí de cada paciente, de las interacciones, y por eso es muy importante acudir con un especialista neurólogo con trastornos del movimiento para poder saber cuál es la mejor opción tanto para el insomnio como para la somnolencia diurna, además de las medidas que ya hemos mencionado en este podcast. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Y pues por cuestiones de tiempo y porque debemos de cerrar, bueno, ya vimos que sí es importante tanto las medidas médicas farmacológicas como las no farmacológicas. Por ejemplo, en el mareo ortostático, tomar abundantes líquidos, utilizar medias de compresión para tratar de que se baje la presión arterial, etcétera, que pueden ser al alcance de todos los pacientes, y otros muchos que ya han ido comentando a lo largo de este podcast. Entonces, para ya cerrar, nos gustaría saber sus últimos comentarios. Doctor Leonel. Claro, pues una gran recomendación para todos a quienes escuchemos el podcast, que primero, cuando lleguemos a consulta, no
que no nos dé pena, ¿verdad?, a platicar de cualquier molestia que tuviéramos con nuestra enfermedad de Parkinson, dado que, como acabamos de escuchar, pues hay muchos síntomas que pudieran ser secundarios, ¿verdad?, precisamente a la enfermedad de Parkinson, y que hoy en día contamos con medicamentos y medidas no farmacológicas que nos pueden echar mucho la mano para precisamente que no decline nuestra calidad de vida. Entonces, primer punto sería para nosotros como pacientes poderles comentar con el diálogo al médico. Por otro lado, para nuestros compañeros, nuestros colegas médicos, pues no obviar, ¿verdad?, ninguna sintomatología, no dejar por lado que si un paciente se encuentra con estreñimiento, con problemas del sueño o no se diga un trastorno afectivo, pues podamos nosotros hacer la mejor intervención posible por el paciente. Puede ser que no requiramos medicamentos, pero sí quizás una medida mínimo no farmacológica, ¿verdad?, para minorizar esto y que el paciente pueda continuar con sus actividades de la vida diaria de la mejor forma. Muchas gracias, doctor Leonel. Doctora Gaby, adelante, ya tiene el micrófono. Muchas gracias. Sobre todo este comentario va dirigido hacia los pacientes. No sentirnos inseguros y no sentir miedo a expresar cualquier síntoma que notemos, aunque pensemos que no es relevante para el médico, que puede quitarle tiempo al médico, debemos informar todo. Debemos informar todo porque puede ser que este síntoma no notemos tanto que nos está incapacitando o molestando en nuestra vida diaria y que puede tener un tratamiento, ¿sí? Entonces es importante no guardarnos nada, externar todo al médico para poder ayudarles. Muchas gracias, doctora Gaby. Doctor Gerardo. Yo quiero dar un mensaje de esperanza a los pacientes. Si bien hoy en día la enfermedad de Parkinson no se puede curar, creo que el sueño de muchos neurólogos es tener la cura de la enfermedad. Se están haciendo investigaciones muy importantes día a día para la cura de la enfermedad, pero mientras tanto creo que hay mucho medicamento y mucho tratamiento no farmacológico para síntomas motores y no motores que mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Y los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden tener muchísimos años de buena calidad de vida, de felicidad, de mejoría de los síntomas. Creo que es importante que se acerquen con los especialistas del área de la salud que tratan este tipo de enfermedades, que tengan mucha esperanza y que sepan que siempre pueden estar mejor para que tengan una mejor vida. Pues muchísimas gracias también a usted, doctor Gerardo. A nuestros 3 panelistas les damos una felicitación y un agradecimiento por haber compartido con todo nuestro auditorio y el grupo de Soma este podcast. Que estén bien y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente podcast de Soma. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página www.soma.org.mx. Hasta la próxima.